¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verde. Sean ustedes bienvenidos en esta hora. Qué bueno que nos estén acompañando. Queremos suplicarles que lo hagan durante todo este trimestre, el segundo trimestre del año 2022. ¿Verdad? Vamos a empezar nuestro repaso de lección, la lección número 4, que es para el 23 de abril del año 2022. Y el propósito, como siempre, vale la pena recordarlo, es que nosotros hagamos del estudio de la Biblia un hábito, un estilo de vida. ¿Sí? Porque en la Biblia hay poder. En la Biblia es la palabra de Dios. Así que quiero invitarles para que continúen con nosotros todo este trimestre. Vamos a seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Y queremos que ustedes sean, junto con eh, Dios, nuestro Padre, junto con Cristo Jesús, socios en el plan de salvación. Y la lección que vamos a estudiar en esta hora se titula El diluvio. Pero antes, como siempre, quiero invitarles para que vayamos en oración al Padre Celestial. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Padre, oh Señor, la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos suplicarte, Padre eterno, en primer lugar, perdona nuestros pecados, que nos limpies de toda inmundicia que hay en nuestra vida, que de nuestra boca solamente salgan palabras para alabarte y glorificarte. Bendice a los que nos escuchan en esta hora, a los que nos van a escuchar, para que también sean bendecidos y sean transformados por el poder de tu palabra. Gracias, Padre eterno. Habilítanos con poder, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El diluvio. Para ello quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios. En el Evangelio del apóstol San Mateo, del capítulo 24, versículo 37. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros, la Biblia. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Es interesante, ¿verdad? Porque esta cita nos deja una pregunta que hacernos, ¿verdad? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Si más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice otra versión. Y vamos rápidamente a la introducción de esta lección. En los días de Noé, el linaje humano conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde Adán y habían tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Es decir, la gente vivía muchísimos años, ¿verdad?
Si aquellas personas dotadas de longevidad se hubieran dedicado al servicio de Dios, sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habían hecho del hombre, de su creador, un motivo por el cual Él les dio la vida, ¿no? Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura, fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras, ¿verdad? Pero por la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad, su proporcional a su pericia y habilidades mentales, ¿verdad? Fracasó. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos, ¿verdad? No sé si esto nos suena común, ¿verdad? Que hoy en día estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Muchos tenemos dones y en vez de glorificar a Dios, nos glorificamos a sí mismos, ¿verdad? Lo mismo los antediluvianos, ¿verdad? Se glorificaron a sí mismos y los transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer sus deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia, adoraron a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. El diluvio, que es el título de la lección y que nos va a mostrar la manera en que Dios llevó a juicio a estos hombres antediluvianos. Pero como siempre Dios ha guardado, ¿verdad? Ha encontrado en algunas personas la forma de que la humanidad prevalezca, ¿verdad? Pero el diluvio dejó una marca indeleble en el recuerdo de la humanidad, como lo testifican algunas culturas tan diversas como la China, Sumeria, la India, donde muestran todo este suceso que hubo que ocurrir, ¿sí?, en ese tiempo, ¿verdad? Es increíble que se muestren estos testimonios, estas pinturas rupestres que muestran lo que hace mucho tiempo sucedió, cuando Dios trajo el diluvio, ¿verdad? Son estas culturas las que testifican, como ya dije, los pueblos hindúes, los mayas, los antiguos habitantes de Irlanda y los pueblos de Norteamérica, etc. A lo largo de 4 capítulos del libro de Génesis, del 6 al 9, Moisés nos explica por qué tuvo que destruir Dios el mundo que había creado
y cómo lo hizo. Pero el diluvio no es solo destrucción. El diluvio es una segunda oportunidad, un acto de la gracia redentora de Dios. Por eso, en esta lección que vamos a estudiar, ustedes y yo, ¿verdad?, vamos a ver a lo menos 4 puntos. Número 1, preparando el arca. Número 2, el diluvio y fin y principio. Número 3, se acordó Dios. Número 4, los pactos del diluvio, donde vamos a ver algunos aspectos de este pacto, como lo son el pacto de vida y el pacto de conservación. Vamos rápidamente al primer punto, estimados amigos y hermanas, de esta lección. El primer punto es preparando el arca. Para ello quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dijo pues Dios a Noé. Noten ustedes en esta parte cómo Dios tenía comunicación con los seres humanos, pero no cualquier ser humano. Noé era un hombre muy especial, ¿verdad? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo no me imagino qué pensó Noé en ese momento, ¿no? El comentario bíblico adventista, al hablar acerca de Génesis 6:13, pone como principio el fin de todo ser, ¿verdad? Y dice, habiendo llegado a la conclusión de que el pecado tan solo podía ser reprimido mediante la aniquilación de la humanidad, con excepción de una familia, la familia de Noé, Dios anunció su plan a Noé. Las informaciones procedentes acerca del propósito divino de destruir esta tierra probablemente reflejan las ideas que Dios expresó en los concilios celestiales antes que a los hombres. Es decir, Dios, antes de tomar esta decisión, seguramente convocó a un concilio donde se decidió la suerte de la tierra. Sin embargo, aquí se presenta una comunicación hecha directamente con Noé, como ya dijimos. Esto sucedió probablemente 120 años antes del diluvio, tiempo por el cual Noé se tardó en construir el arca, donde él y su familia habrían de ser salvados. Y tiempo por el cual muchos habrían aceptado la misericordia y la gracia de Dios, pero no fue así, ¿verdad? Dios quería dar a los hombres la oportunidad de enmendar sus malos caminos, si así lo deseaban, y por lo tanto comisionó a Noé como pregonero de justicia, de acuerdo a 2 de Pedro 2:5, para dar este mensaje de amonestación, ¿verdad? Esto era en sí mismo una manifestación de la misericordia basada en el principio divino de no proceder antes de que los seres humanos hayan sido advertidos de lo que se les esperaba en caso de continuar con el pecado, de acuerdo a como dice la palabra de Dios en Amós 3:7, ¿verdad? Sigamos adelante, estimados amigos y hermanos, en este punto que es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué destruyó Dios el mundo que había creado? Antes que la humanidad se destruyese a sí mismo, Dios juzgó necesario cortar el mal y comenzar de nuevo. Pero como ya dijimos, sin duda,
Dios convocó a un concilio, ¿sí? Donde seguramente estuvo la deidad, las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y millares de ángeles, ¿verdad? Pero no lo hizo en silencio, ¿verdad? Sino que escogió a Noé para avisar al mundo, es decir, para predicar al mundo, ¿sí? Y ofreció un medio de salvación, el arca, ¿verdad? El arca sin duda representaba a Cristo mismo, ¿verdad? Al igual que sucedería más tarde con el arca del testimonio, Dios dio instrucciones precisas para la construcción del arca, incluyendo las medidas exactas, ¿verdad? Y lo hizo así, conforme a todo lo que Dios mandó, lo hizo Noé. De acuerdo a Génesis 6:22, Dios nos da también a nosotros su gracia y espera una respuesta de fe y obediencia, ¿sí? Hoy en día, en este mundo que se destruye a causa del pecado y de quienes están transgrediendo la ley de Dios, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto, el diluvio, fin y principio. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11. Génesis, capítulo 7, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Se abrieron las cataratas de los cielos. Es interesante esta cita, porque nos lleva a una pregunta: ¿qué similitudes existen entre la creación y el diluvio? En la creación, las aguas se dividen, de acuerdo a Génesis 1:6. Dios crea a los animales según su género, de acuerdo a Génesis 1:21 y 25. Y Dios lleva a los animales ante el hombre, Génesis 2:19. Y en el diluvio, en vez de que las aguas se dividan, las aguas se juntan y se crean lo que conocemos hoy como los grandes océanos, ¿verdad? Número 2, Dios preserva a los animales según su especie. Dios da a Noé una lista de todos los animales que tienen que entrar al arca y que tienen que preservarse según su especie. Número 3, Dios destruye a los animales por causa del hombre, ¿verdad? A los animales inmundos, sin duda, no se les permitió entrar al arca, fueron destruidos. Dios tiene que destruir lo que había creado para poder ofrecer un nuevo comienzo a la humanidad. De igual manera, y esto lo digo porque estamos a tiempo para, así como en tiempos de Noé, muchos pudieron haberse salvado a través del arca, ¿sí? Hoy la salvación se nos ofrece a través del único nombre dado bajo los cielos, que es Cristo Jesús. De igual manera, Dios destruirá este mundo para hacer una nueva creación libre por fin del pecado. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Isaías 65:17. Isaías 65:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 65:17. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Finalmente, ese es el propósito de Dios una vez que haya eliminado por completo el pecado de este mundo. Isaías describe los cielos nuevos y la tierra nueva que habrían existido si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después que volvió del cautiverio. Israel fracasó, por lo tanto, en su aplicación secundaria. Estos versículos describen, tanto Isaías 65, 17 al 25, describen los cielos nuevos y la tierra nueva que existirán después del milenio. Sin embargo, debería entenderse que la descripción se refiere en primer término a la situación de Israel y solo puede hacerse la aplicación secundaria a la luz de lo que se escribieron en cuanto a la vida futura de los autores del Nuevo Testamento. ¿Ah? Y comentadores bíblicos inspirados por Dios. Cuando se sigue este principio de interpretación, el pasaje no presenta ningún problema. Por otra parte, si se intenta aplicar todos los detalles del pasaje a los cielos nuevos y a la tierra nueva del futuro, aparecen varias dificultades. Número uno, según lo que dice Isaías 65:20, a menos que se comprenda que el lenguaje es sumamente metafórico, la muerte todavía existe, de acuerdo a Isaías 65:20, mientras que Juan habla de un cielo y de una tierra donde no habrá más muerte, de acuerdo a Apocalipsis 21:4. Segundo, según Isaías 75:23, siguen naciendo niños, y en los cielos y en la tierra que esperamos, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Interesante lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de lo que viene en el futuro, una vez que Jesús haya dejado de interceder por nosotros en el santuario celestial, una vez que el tiempo de gracia se haya terminado, una vez que las plagas, ¿sí?, hayan venido sobre la tierra, una vez que esta tierra, ¿sí?, haya sido terminada por los juicios de Dios. Vamos al siguiente punto rápidamente. Se acordó Dios, y para eso quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 1. Génesis 8:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios está siempre al control de todo. Pareciera que Dios de repente se olvida de nosotros, pero no es así. Este versículo no implica que Dios se hubiera olvidado de Noé durante un tiempo. Es una expresión que indica la solicitud y las gracias divinas. Una conmovedora indicación de la ternura de Dios hacia sus criaturas se halla en la declaración de que Dios también se acordó, junto con Noé, de los demás seres vivientes, aquel que proclamó que aunque 5 pajarillos se venden por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Recordará a sus hijos fieles que valen más que muchos pajarillos. Desde luego, indudablemente que sí, ¿verdad? En realidad, como ya dijimos, no fue un problema de memoria, ¿verdad? Una vez detenido el diluvio, no abrió la ventana del arca, de acuerdo a Génesis 8:6, y envió aves para conocer el estado de la tierra, Génesis 8:7 al 12.
Su confianza en Dios no le impidió realizar acciones que le llevaran a confirmar su fe, ¿verdad? Pero aun cuando sabía que la tierra estaba ya seca, esperó la orden divina antes de salir del arca, de acuerdo a lo que dice Génesis 8:15 al 18. Pasemos al siguiente punto rápidamente. Pacto de vida. Para ello quiero invitarles a Génesis 6:18. Génesis 6:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Verdad? Solo la familia de Noé entró al arca. ¿Qué significa? Significa que todas las personas, las demás personas que existían en ese tiempo, los antediluvianos, no aceptaron la gracia y la misericordia de Dios. Al contrario, se burlaban cuando Noé les predicaba acerca de que vendría un diluvio, ¿verdad? Dios hace un primer convenio o pacto registrado entre Dios y Noé, dice el comentario bíblico adventista, de acuerdo a Génesis 15, 9 al 17, en cuanto al procedimiento seguido para efectuar un pacto. Al concluir un pacto con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Sin importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su familia estarían a salvo. Y esta promesa o este pacto incluían aún a los hijos de Noé que no habían nacido y a sus esposas, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, aunque ya tenía 400 años de edad, ¿verdad? Ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto para tener descendientes, y él pudo haber renunciado a la esperanza de ser bendecido con hijos. En muchas ocasiones, dice el comentario bíblico adventista, Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos periodos de chasco, ¿verdad? Para que pudieran aprender a tener paciencia y para que confiaran en Él. ¿En qué consistió ese pacto de Dios con Noé? Consistió en un arca y te salvaré del diluvio. En realidad es el mismo pacto que hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos y comprobemos esto. Hay en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Creer en Jesús es fácil, ¿verdad? Mantener su confianza en Él, quizá no tanto, ¿verdad? Cuando vienen a veces las pruebas, ¿verdad? A veces nuestra fe falla. Pero cuando Dios cumplió su pacto, Noé reaccionó con un acto de agradecimiento y celebró un holocausto, de acuerdo a Génesis 8:20. ¿verdad? Seguidamente Dios informó sobre algunas modificaciones necesarias para su adaptación a la nueva situación. A partir de ahora se añadían animales a su dieta, pero sin sangre. Génesis 9, 3, 4. Y aunque no se indica explícitamente los animales que podían comerse, estaban limitados por la conocida diferencia entre limpios e inmundos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Génesis 7:2 y Génesis 8:20. Pasemos al último punto de la lección,
Génesis 9:11. La palabra nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la parte del hombre en este nuevo pacto? Ninguna. En el pacto es un pacto unilateral. Es un compromiso exclusivo de Dios por su gracia y misericordia. Un compromiso que Dios se autoimpone. Es un regalo de gracia para la humanidad que recordamos con cada arco iris. Este pacto, con su señal incluida, nos recuerda el final de la creación original. Dios descansó y nos dio el descanso sabático como señal, de acuerdo a Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:20. Ahora, Dios daba una segunda oportunidad a la humanidad, una nueva creación, y en ese momento se comprometió a conservar la vida sobre la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, de acuerdo a Génesis 8:22. Vamos finalizando este repaso de lección. Debemos enviar nuestras peticiones a través de las nubes más oscuras que Satanás pueda echar sobre nosotros, dice Elena G. de White en su libro En los lugares celestiales, página 127. Y debemos hacer que nuestra fe suba hasta el trono de Dios, rodeado del arco iris de la promesa. La seguridad de que Dios es fiel, de que en Él no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Debemos allegarnos al trono de la gracia con reverencia, recordando las promesas que Dios ha dado, contemplando la bondad de Dios y ofreciendo alabanzas de agradecimiento por su inmutable amor. No debemos confiar en nuestras oraciones finitas, sino en la palabra de nuestro Padre Celestial, en la seguridad de su amor por nosotros. Yo digo amén. Y en el matinal de Elena G. de White, nuestra elevada vocación, del 4 de noviembre, y con esta cita, con esta joya inspirada, terminamos este repaso. Miren lo que dice: cuando contemplamos esta hermosa escena, es decir, el arco iris, podemos regocijarnos en Dios al tener la seguridad de que Él mismo contempla esa señal de su pacto, y de que cuando Él la ve, recuerda a los hijos de la tierra a quienes les fue dada. Sus aflicciones, peligros y pruebas no pasan inadvertidos para Él. Podemos regocijarnos en esperanza, porque el arco del pacto de Dios está entre nosotros. Él nunca se olvidará de cuidar a sus hijos. Con esta joya de Elena G. de White terminamos este repaso de lección, esperando que esta lección sea y haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recordemos que tenemos para con Dios un compromiso, ¿verdad? Un compromiso de compartir cada una de su palabra, ¿sí? En nuestro medio, ¿verdad? Y que la gracia de Dios y su palabra nos vayan transformando nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, y como siempre les invito para la siguiente lección. Hasta pronto, un abrazo fraternal y con cariño.